¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de un caso bastante extraño que ayer vía Twitter, vía X, nos comentaban, ¿no? Y agradezco muchísimo a la comunidad que nos comenta, que se conecta vía Twitter, vía X. Muchísimas gracias. El día de hoy, vamos a comentar, vamos a ver un caso bastante extraordinario, un caso bastante raro, en el que pues no solamente se da una desaparición, sino que nos recuerda lo que ha sucedido en otros casos científicos de Estados Unidos. Es el caso de Thomas, un astrofísico llamado Thomas Marshall, que habría sido de los más reconocidos en su momento por la Universidad de Warwick, especialista en estrellas binarias, enanas blancas, y que había viajado varias veces a Chile para realizar observaciones en el observatorio La Silla, operado por el Observatorio Europeo Austral. Según los detalles, según lo que se sabe, es un caso que ahora se está empezando, por lo que veo, a retomar, porque al final de cuentas, en todas estas situaciones, vamos a decir raras, ¿no? Extrañas, es que de repente se empiezan a repetir patrones. Un saludo a Guara, por cierto, Guara Sabina, así es como se llama. Saludos a Guara por haberme recomendado el tema. El día 14 de septiembre del 2022 algo sucedió. Llega a Chile, la idea era hacer una campaña de observación. Al parecer su comportamiento había sido normal, estaba de hecho entusiasmado por ese viaje al parecer, pero apenas 2 días después es visto por última vez durante la noche. La madrugada del 16 al día ya 17 de septiembre, un estudiante de doctorado que lo acompañaba reportó que había desaparecido. Se levantó el estudiante, colaborador también de este científico, y lo esperaba en el desayuno. El científico no llegaba y evidentemente se le hizo raro. Fueron a ver dónde estaba. Resulta que no se encontraba en donde él se supone que iba a dormir, y no había señales ni rastros de él, no había nada, simplemente no estaba. Ese mismo día se reporta la desaparición y durante 2 meses aproximadamente se dio una búsqueda por parte de los carabineros, la policía de investigadores, los equipos del GOPE, los drones, los helicópteros, incluso perros especializados no podían dar con él. Así estuvieron un tiempo. En una investigación, en un caso que empezó a llamar mucho la atención y que evidentemente empezó a generar una serie de especulaciones, pero en su momento el caso prácticamente desaparece. Ahora se recuerda porque se da un comportamiento muy similar a los científicos desaparecidos, al menos algunos de los que han desaparecido en estos tiempos allá en Estados Unidos, ¿no? Ante esto, el día 10 de noviembre del 2022, 55 días después de desaparecer, su cuerpo fue localizado prácticamente, al cumplir los 2 meses, aproximadamente a 1.5 kilómetros, en una quebrada rocosa de muy difícil acceso y de gran altitud. Fue encontrado el torso. Se veía apenas el torso, un detalle que llamó la atención y que evidentemente alimentó muchísimo las especulaciones. Aseguran los investigadores que no había ni una sola prueba de que haya sido provocado, o sea, que haya sido un homicidio, una cosa así. Pero al mismo tiempo no se pudo establecer siquiera cómo es que llegó ahí. No se sabe ni siquiera, en la investigación y ya después de todo lo forense, ni siquiera se pudo determinar la hora ni el día de su fallecimiento. O sea, eso es algo que es poco común. La investigación a punto de estar casi desapareciendo, cuando de repente, según lo que reportan, las autoridades siguieron buscando detalles hasta que simplemente descartaron que hubiera la posibilidad de que un tercero se hubiera involucrado. Todos quedaron, digamos, libres de culpa, por así decirlo, ¿no? Evidentemente, el estudiante que lo reportó del doctorado fue interrogado como testigo. Nunca fue siquiera considerado, ¿no? Hay que recordar que ahí hay cámaras, hay de todo. No hay nada que se haga sospechoso, digamos, a esta persona. Posteriormente, después de todo esto,
se estuvieron circulando rumores de que ambos habrían tenido una supuesta discusión previa, pero la fiscalía chilena nunca presentó antecedentes que lo vincularan al supuesto confrontación o algo así. Uno de los casos sin resolver de científicos que se van agregando a la lista, no hay una causa oficial de su fallecimiento, no hay personas formalmente detenidas. La hipótesis más aceptada es que se desorientó en algún punto y que tuvo un accidente en un entorno montañoso y desértico hostil. Persisten interrogantes de por qué abandonó el observatorio en plena madrugada, así de la nada, en plena madrugada se fue. Era un científico muy experimentado, ya había conocido el lugar, sabía, o sea, no era como que fuera algo totalmente nuevo para él, es un lugar que ya conocía. El cuerpo apareció relativamente muy cerca del observatorio, pero ese sitio, se supone que se había investigado, se supone que por ahí habían pasado perros, que por ahí habían pasado todos, aunque también reconocen que sí es un lugar difícil de inspeccionar. O sea, lo habían investigado, tal vez no tan a profundidad. Hay varias hipótesis aquí, ¿no? Entonces vamos a algunas de ellas. Las autoridades chilenas, han seguido investigando, han tratado de llegar a nuevas hipótesis. El equipo de búsqueda reveló que el cuerpo estaba tendido de costado, con parte el torso de hecho estaba desnudo, y que se realizaron tareas de rescate y recuperación del cuerpo para ser entregado a la Fiscalía Regional. Esto lo explicó el general de la Policía de Carabineros en su momento, llamado Juan Muñoz. El hallazgo se había realizado por un funcionario que realizaba un rastreo a pie a eso de las 11:55 horas de un jueves, que era, me parece que el 11, ¿no? Quedamos que era el 11 de noviembre, ¿no? El científico había desaparecido el día 17 en plena madrugada, bajo la oscuridad. No parecía que fuera a ser como algún tipo de hiking, o sea, que anduviera, pues no sé, haciendo ejercicio ni nada de eso, y había una supuesta discusión previa. La búsqueda se extendió por 55-56 días más o menos. Y bueno, el lugar, para darnos una idea, es más o menos así, miren. O sea, es un lugar muy, digamos, montañoso, plano, con áreas desérticas, ¿sí? Supuestamente hay buena visibilidad en las noches, o sea, por el tipo de lugar que es. No es como que sea demasiado oscuro, demasiado complicado caminar por ahí, aunque sí que dice que hay zonas rocosas y hay pues algunos como pendientes peligrosas, ¿no? Que hubieran sido fácilmente calculadas si el científico ya conocía el lugar, supuestamente, ¿no? Se cree que el científico madrugó durante la jornada de su desaparición para realizar tal vez algo de ejercicio, algo de trekking, pero eso es lo que creen, es una hipótesis. No existen muchas posibilidades de eso, ya que pues no se veía, o sea, los elementos que él traía no parecía estar muy preparado para un hiking de ese tipo. Pero bueno, insisten en que una probabilidad que no se puede descartar hasta el momento es que haya sido un accidente. El fiscal admitió que el británico tenía ropa y zapatos de caminata, y eso hace pensar que al menos sí, pues pensó en a lo mejor hacer un poco de ejercicio. Sí que también dicen que está acostumbrado a levantarse a esas horas, porque esas horas son las que trabaja, ¿no? Está pues viendo las estrellas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hasta el momento no ha sido claro el tema, no se sabe por qué pasó, pero me llama la atención porque volvemos a lo mismo de lo que ha pasado con algunos científicos que han perecido en estos últimos tiempos y que son precisamente en caminatas en solitario, ¿verdad? Y aparentemente sin avisar a nadie, ¿verdad? O sea, de repente resulta que se les ocurre salir y ya no regresan, ¿verdad? En otra ocasión. Y o ya sea que desaparecen y no se les encuentra, o desaparecen y se les encuentra, pues lamentablemente sin vida, ¿verdad? Ya varios casos que hemos platicado tienen características muy similares. Sería interesante, nada más que ese dato no lo he encontrado, si también salió sin ningún tipo de, vamos a decir, celular, reloj, etcétera, como lo han hecho algunos otros científicos de los que han desaparecido, han salido así sin nada, básicamente, ¿no? Como si fueran a hacer un hiking, pues ahora sí que en absoluto solitario, sin ninguna conexión de nada, ¿no? Desconozco esa parte, ¿no?
me llama la atención que se habla o que se tenga dudas si estaba haciendo hiking o no. El elemento que dicen que sí puede ser que eso estaba haciendo era por los tenis, pero igual, no sé, ¿verdad? Eso ya habría que ver cómo se vestía normalmente. Capaz que igual todos los días andaban en tenis, no lo sé. Pero bueno, ese es un elemento que nada más es hipótesis, porque ni siquiera a ese punto, que es tan básico, ni siquiera a ese punto les queda claro, ¿verdad? Bueno, pues ahí está lo que se dice. Evidentemente es un tema que se dio en el 2022 y que tardaron 2 meses en encontrarlo, y que en hoy 2026 se recuerda como el caso de Thomas Mars, un caso pues que se asemeja bastante a los desaparecidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que ya hemos comentado también otros casos. Por cierto, el profesor, profesor, fue fundador del grupo de astronomía y astrofísica de la universidad. No conozco la parte, digamos, de sus opiniones o de sus comentarios respecto a su trabajo, respecto a los temas que ahora pues creo yo que también en algunos casos pudieran tener relación, que es el tema ufológico. No conozco sus opiniones al respecto, si él estaba pues en alguna fase de descubrimiento o de revelación o algo así. No he encontrado absolutamente nada importante, al menos que a mí me llame la atención. Pero pues bueno, pues queda eso, ¿no? Quedan más dudas que respuestas, sinceramente. Es una pues situación muy angustiosa para su familia al día de hoy, incluso porque pues no quedó muy cerrado, digamos, la situación. Cuando estás muy seguro de lo que pasó, pues al menos sabes qué pasó y ya. Pero cuando te quedan las dudas, pues me imagino que hay una cierta incertidumbre pues que sigue siendo tremenda, ¿no? En su momento pues me he encontrado cuando me sugirieron el tema, pues empezamos a buscar en la noche. Hoy en la mañana nos levantamos buscando más información y me di cuenta que pues en Chile, sobre todo, en su momento sí que hubo muchos reportes y sí que se habló mucho de esto allá para agosto del 2000, septiembre, noviembre del 2022, ¿verdad? Todavía he encontrado reportes y notas del 2023, del 2025, del tema de pues lo raro que fue el caso. Pero hasta ahorita creo que no hay ningún reporte que lo relacione a los casos de Estados Unidos. Entonces, pues digo, no, evidentemente no puedo confirmar que esté relacionado al caso de Estados Unidos, pero sí me parece que ahí hay algo que debería investigarse, ¿verdad? O sea, al menos creo que este sería de los primeros videos en los que se reporta esa posibilidad, ¿verdad? Esa probabilidad en base a, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Es su tipo de desaparición, el hecho que sean científicos, en este caso, pues enfocados al tema de lo astrofísico, ¿no? Británico, desaparecido en Chile, supuestamente previo a desaparecer sí tuvo algunos comportamientos sospechosos de que algo le pasaba, a pesar de que se dijo que había actuado normal. Después se supo que sí fue un poco errático, sobre todo en la madrugada. O sea, los que lo vieron raro, lo vieron errático, pero no molesto, no enojado, más bien raro, nada más. Es como la palabra fue, actuaba algo raro, algo errático, pero nada que asumieran que fuera peligroso, ¿no? Simplemente algo raro, ¿no? No sé si tal vez simplemente pensaron está desvelado, viene de un reciente viaje. No lo sé, pero el supuesto comportamiento errático, al menos yo no he visto que lo pongan como algo sospechoso o como que algo que le estuviera pasando. Pero si es así, y si estaba en ese comportamiento errático, ¿por qué? O sea, ¿qué le ocasionó que tuviera ese comportamiento? ¿No? Sería también pues un tema, al menos me parece a mí, pues importante, ¿no? Interesante. Vámonos pues a otros asuntos, vámonos a otros temas también importantes, porque hay una situación tremenda allá en Rusia, en la que aseguran que podría ser pues una especie ya de rebelión. Vamos a ver ahí.